El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me confirman si se está oyendo? Perfecto. Iniciamos entonces la versión número 18 del Congreso Internacional de Cardiología, Cardiolili 2025. Iniciamos hoy con un conversatorio con expertos y referentes regionales y mundiales de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y quiero, abriendo esta actividad académica, agradecer a la Fundación Valle de Lili y a la Universidad ICESI por su apoyo académico, agradecer al aval académico de la Sociedad Interamericana de Cardiología, de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, lo cual realza y refuerza el compromiso académico de este evento. Agradecer al comité organizador, a los patrocinadores y a ustedes, quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla y permiten que este evento y que esta actividad el día de hoy cumpla con las expectativas.
Hacer un conversatorio contando con expertos y reconocidos líderes de la medicina cardiovascular es un reto porque implica tocar temas que sean de interés y que nos permitan también moldear lo que nosotros queremos para nuestros pacientes y para nuestros colegas. El día de hoy contamos, como les mencionaba, con la presencia de la doctora Ana Múnera, que es la presidenta actual de la Sociedad Interamericana de Cardiología y que nos acompaña desde Medellín, el doctor Adrián Baranchuk, que es el presidente pasado de la Sociedad Interamericana de Cardiología, nos acompaña desde Canadá. Y por el lado de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, contamos con la presencia de la presidenta actual, la doctora Clara Saldarriaga, el doctor Hannes Vuelvas, que es el presidente electo, y el doctor Jaime Rodríguez, que es el presidente pasado. Hemos querido invitar a estos referentes para hablar de diferentes tópicos que tienen que ver con la prevención cardiovascular, con la salud cardiovascular y con la educación cardiovascular. Uno puede quedarse hablando mucho tiempo con respecto hacia dónde vamos y cuál es el futuro, pero desafortunadamente no nos da el tiempo. Las reglas para este conversatorio es que cada pregunta o comentario que hay para discutir dura 4 minutos, automáticamente pasa a la siguiente pregunta. La participación va a iniciar con la doctora Múnera, después habla el doctor Baranchuk, después la doctora Saldarriaga, el doctor Vuelvas y el doctor Jaime Rodríguez. Cada uno va a dar su opinión con respecto a las preguntas que se van planteando y si nos queda tiempo en estos 4 minutos, tendremos también la participación entre ellos. Al ser un conversatorio, el chat está abierto para las dudas, los comentarios y demás. Si hay preguntas que quieran plantearle a este selecto panel, queda más que abierto. No siendo más, para poder cumplir y respetar el tiempo de nuestros panelistas, los invito a que ellos entren ahora a la pantalla para que les demos la bienvenida y a partir de ahí yo empezaría con la primera pregunta. Vamos abriéndole las cámaras. Perfecto, ahí los veo a todos. Todos me levantan la mano si me oyen, ya están más que presentados. Reiterarles el agradecimiento a ustedes en sus diferentes sitios donde se encuentran. Y con respecto a prevención cardiovascular, vamos entonces con la primera pregunta que tiene que ver con adherencia, es ¿qué porcentaje de pacientes con patologías cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemia, falla cardíaca y demás reciben el manejo farmacológico adecuado y se encuentran en metas? Esto es en Latinoamérica, en su práctica clínica, en su país. Doctora Múnera. Gracias, doctor Juan Esteban. Realmente lo que nosotros vemos en Latinoamérica es muy baja adherencia a los tratamientos farmacológicos, a las medidas no farmacológicos por parte de los pacientes. Esto debido porque el acceso a las medicinas y una gran cantidad de problemas que tenemos y que tenemos en todo el continente, como es los problemas de migración, la falta de educación. Entonces, el porcentaje de pacientes realmente adherentes que estén con un tratamiento óptimo es muy, muy, muy bajo. Doctor Baranchuk. Comparto con la doctora Múnera su visión. Canadá, que supuestamente está en una locación geográfica que la habilita como un país de más altos recursos, tiene una adherencia que va entre el 35 y el 37%. Esto quiere decir que 2 pacientes de cada 3 no adhieren a las recomendaciones médicas. Y lo otro que sucede es que la presión en la salud pública en toda Latinoamérica hace que el tiempo que el médico tenga para invertir con el paciente, para discutir los aspectos que tienen que ver con la adherencia, es muy poco. Y esto hay que reformarlo dentro de la estructura médico-paciente para lograr una mejor adherencia. Doctora Saldarriaga. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban, por la pregunta. Quiero adicionar que hay 2 tipos de adherencias, la de los pacientes al
los tratamientos, pero también la de los médicos a las guías. Y bueno, tú eres una persona que ha hecho un gran proceso de investigación en nuestro país con el registro Recolpata y también con el registro Américas en toda la región. Que no solamente los pacientes no se adhieren a las terapias como mencionaban la doctora Ana y el doctor Baranchuk, sino que también los médicos no nos adherimos a las recomendaciones de las guías y que no todos los pacientes que deberían estar recibiendo el tratamiento farmacológico para enfermedades como la insuficiencia cardíaca lo reciben. Entonces creo que aquí tenemos un trabajo muy importante para hacer. Doctor Vuelvas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Hay un duplicado. Ya. Listo, ¿me escuchan? Listo. Sí. Gracias, Juan Esteban, por la pregunta. Yo creo que la adherencia es parte fundamental, obviamente, del manejo de los pacientes. Todos sabemos muy bien que la adherencia está obviamente interrelacionada con trastornos o problemas desde el punto de vista médico, de comunicación médica, del mismo sistema de salud y también de los mismos pacientes por el temor a tener la medicación adecuada o por lo menos el temor a los efectos secundarios. Entonces, estas tres cosas hacen que la adherencia se disminuya, obviamente, en el conjunto de nuestros pacientes. Pero es muy clave, obviamente, la interrelación entre estos tres sistemas para que la adherencia de verdad sea la más adecuada. El problema de la adherencia es que en las diferentes patologías hay una adherencia distinta. Hay gente que de pronto es más adherente a la hipertensión, otros a la dislipidemia, otros de pronto a la parte de la diabetes. El problema está cuando un paciente tiene múltiples enfermedades, porque ahí la adherencia, que puede estar alrededor del 30 al 40%, se alcanza a veces hasta un escandaloso 9% cuando hay una conjunción de entidades en las cuales los pacientes obviamente no tienen un conocimiento o por lo menos no se adhieren a la medicación para sus diferentes patologías. Le voy a dar la última posibilidad al doctor Rodríguez para que participe y pasamos a la siguiente. Bueno, gracias, Juan. Ya lo comentaron todo, pero yo tengo 3 puntos para compartir. Uno tiene que ver con el concepto de la adherencia como un problema de salud global, que yo creo que hay que verlo globalizado, que tiene unas consecuencias no solamente clínicas, sino económicas a cualquier sistema de salud. No solamente el colombiano, sino en cualquier sistema de salud en Latinoamérica. Y si uno va a revisar los datos que están publicados, oscila entre el 40 y el 80% las tasas de adherencia. Hay una gran diversidad. Recuerden que el objetivo y la meta para definir adherencia es más del 95% de la toma de la medicación, tanto en la dosis como en la forma como se toma. Entonces, ojalá podamos llegar, ojalá al 80%, pero 95% es la meta. Y estudios referentes, creo que todos lo hemos visto, el estudio Carvela, que es un estudio conocido, 69% de adherencia en hipertensión, y por ahí puede estar la cifra que yo creo que se redondea entre 40 y 80%. Bueno, pues voy a ver si nos da tiempo al final, pero sí me preocupa muchísimo que empezando con la primera parte, adherencia, haya una brecha tan grande en todos los países, en todos nuestros pacientes. Seguimos y mantenemos el mismo orden. ¿Qué barreras limitan la implementación de la medicina basada en la evidencia en cardiología en nuestra región? Doctora Mondragón. Gracias, doctor Juan Esteban. ¿Qué ocurre con las guías basadas en la evidencia? Son guías que son formuladas en países desarrollados con ingresos altos y que venimos a aplicarlas, por ejemplo, en América y especialmente en Latinoamérica, en países que tienen ingresos medios y bajos en su mayoría. ¿Esto qué lleva? Esto lleva a que existan dificultades por los costos de los fármacos, la no disponibilidad, pero también desde el punto de vista de los médicos. Por ejemplo, veamos el ejemplo en fibrilación auricular, la necesidad de la anticoagulación. Se conoce, hace décadas se está presentando y muchas veces continúa subutilizada. Doctor Baranchuk. Yo creo, digamos, que esta clasificación propuesta para el tema adherencia o para el tema, digamos, adecuada utilización de los recursos es multifacético, y que nosotros como médicos hayamos incorporado que el estado socioeconómico del paciente es el que va a dictaminar
qué tipo de dieta, qué tipo de actividad física, cuántos medicamentos de los que se le recomendaron va a terminar comprando y tomando, creo que es el punto más importante. Creo que nos tenemos que plantear cada uno en su consultorio qué es lo que puede hacer para combatir esta falla que estamos teniendo en implementar prevención cardiovascular. En Canadá el incremento de la obesidad mórbida es descomunal. Y uno dice, pero esta gente que gasta dinero en específicamente comer alimentos que no son los más adecuados, podría, mediante un proceso educativo financiado por el Estado, gastar ese dinero en alimentos más sanos, lo cual es diferente en países de Latinoamérica donde comer sano tiene una relación directa con los ingresos económicos donde son mucho más bajos. Entonces me parece que la reflexión tiene que pasar por qué cosas no hemos estructurado bien en nuestra educación en prevención cardiovascular y buscar alternativas para esto. Doctora Saldarriaga. Juan, yo creo que el acceso a las terapias es la limitante más grande, por la que las recomendaciones que vemos en las guías no se aplican, digamos que de una manera masiva en la región, porque muchos de los nuevos medicamentos no están cubiertos por los planes obligatorios de salud de nuestros países. Y bueno, a veces vivimos en una realidad donde la gente, si tiene que pagar de su bolsillo las terapias, a veces la gente tiene que decidir entre comer o pagar la medicación. Entonces, obviamente, esto limita el acceso a muchas de las terapias, digamos, novedosas y a las últimas propuestas de las guías. Entonces, yo creo que en la medida en que trabajemos en unos sistemas de salud que brinden mejor acceso a las terapias y que piensen en disminuir eventos en los pacientes, más que en el ahorro día a día, en lo que vale tratar las enfermedades, pues eso mejoraría mucho la aplicación de lo que se escribe en las guías para la población en general en el continente. Doctor Vuelvas. Sí, Juan Esteban, yo creo que existen varias barreras. Hay barreras a nivel de actualización médica, la comunicación con el paciente. Hay una fragmentación en nuestro sistema de salud donde a veces la interacción se queda en los diferentes niveles de atención. Hay veces que el nivel de atención 1 está muy desconectado con el 2 y el 3, y quizás de pronto observamos nosotros que manejamos casi siempre niveles 3 y 4, creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero esta falta de conexión entre estos niveles hace que exista una barrera enorme para poder administrar los nuevos medicamentos o las nuevas terapias. Obviamente eso es uno de los impedimentos y quizás uno de los retos más grandes que tiene nuestro sistema de salud para lograr superar esas barreras. Doctor Jaime, la pregunta es, ¿será la inteligencia artificial una herramienta clínica real o un complemento académico en los próximos 5 años? Bueno, esta es la pregunta de moda, ¿no? Esta es la pregunta que no puede haber hoy en día un foro o un evento académico en que no hablemos de inteligencia artificial, pero yo estoy convencido que no va a ser en los próximos 5 años. Seguramente los próximos 20 años por lo menos vamos a tener que involucrar a la inteligencia artificial, no solamente como una herramienta clínica. Yo creo que esto es una herramienta desde todo punto de vista en intervención, en la parte de imagenología. Ya lo estamos viendo como la inteligencia artificial nos ha facilitado mucho el camino, y en nuestras unidades, por ejemplo, de métodos diagnósticos no invasivos, cómo podemos integrar definitivamente la clínica con biomarcadores y la imagen, y la inteligencia artificial es tan capaz de podernos no solamente diagnosticar, sino me parece que el papel protagónico, Juan, es poder predecir y poder hacer lo que yo creo que va a marcar el futuro. La inteligencia artificial tiene que ver con la medicina ya de precisión, que yo creo que ese es el futuro cercano, en donde la inteligencia artificial, que yo creo que todos parece que coincidimos que la inteligencia artificial llegó para hacernos más inteligentes, pero seguramente que aquellas personas que no se monten en el camino, en el tren de la inteligencia, probablemente van a estar relegados en su práctica clínica. Entonces, yo sí creo que la inteligencia artificial está en todos los escenarios nuestros, en todos los diagnósticos, tratamiento y seguimiento de todas las patologías cardiovasculares. Doctora Munera. Gracias, doctor Juan Esteban. Yo considero que en los próximos años va a ser un complemento, pero posteriormente va a ser una herramienta clínica fundamental.
Los médicos tenemos que conocer de inteligencia artificial y realmente que no pienso que llegue a suplantar todo el papel de los médicos, pero los médicos que no aprendamos y estemos relacionados con la inteligencia artificial, sí vamos a ser cambiados por los que sí tengan contacto y conocimiento por la inteligencia artificial. Doctor Baranchuk. Yo discrepo en alguna de las visiones. Empezamos a ponerle picante al conversatorio. Claro, porque si no es aburrido, si estamos los 5 o 6 del mismo lado y no hay ninguna alternativa, la gente se aburre. Pero en lo personal discrepo en el aspecto de que la clasificación de médicos se va a dividir entre aquellos que acepten la inteligencia artificial y no la acepten. No va a quedar más remedio que aceptarla. Electrocardiografía, que es a lo que yo me dedico, la inteligencia artificial existe hace aproximadamente 30 años, que es, por ejemplo, el reporte que el electrocardiograma nos da como diagnóstico está hecho con inteligencia artificial. Sensibilidad de ese reporte es 65%, quiere decir que 1 de cada 3 electros está reportado de manera errónea. Si nosotros a la inteligencia artificial actual la alimentamos con millones de electrocardiogramas cuya sensibilidad es 65%, vamos a estar en el mismo plano. ¿Qué quiere decir? Que yo, lo que sí comparto con Jaime y Ana, es en el proceso debemos entender a fondo lo que es el machine learning. ¿Cómo se le va a enseñar a la inteligencia artificial lo que tiene que hacer? Y después tenemos que combatir los aspectos negativos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, para aquellos que estamos en investigación y en el terreno editorial, está muy, muy caliente el asunto que uno invita a un revisor de un trabajo científico y el revisor usa ChatGPT para hacer el review. No pone ningún condimento personal en la interpretación de ese trabajo. Y un autor que tal vez trabajó 3, 5 años, como lo hace el doctor Juan Esteban, por ejemplo, en un proyecto, su proyecto termina siendo evaluado por un sistema de inteligencia artificial que no tiene ni la más remota idea, pero ese sistema de inteligencia artificial fue activado por uno de nosotros. Entonces, yo invito a mis colegas a que seamos hipercríticos, a que no tengamos miedo. No nos van a reemplazar. Lo que va a suceder sí es que vamos a tener que aprender un nuevo lenguaje, como hemos aprendido, por ejemplo, el lenguaje de la empatía, el lenguaje que nos permite que la adherencia sea lo mejor. Como decía la doctora Saldarriaga, aprendimos medicina basada en la evidencia, que hace más de 30 años no existía, para poder aplicar las guías que hemos escrito en el tratamiento cotidiano de nuestros pacientes. Esto va a ser exactamente lo mismo, va a ser aprender un lenguaje el cual debe ser criticado si encontramos áreas que no beneficien a nuestros pacientes y a nuestras comunidades. Doctora Saldarriaga, ¿cuál considera el determinante de la cardiovascular en Latinoamérica? Juan, yo creo que nuestros mal controlados, terapia, un sistema de salud. Yo creo que nuestros sistemas de salud invierten muy poco en prevenir y creo que esa es una gran falla que tenemos, Juan. Estamos acostumbrados a tratar las enfermedades cuando ya aparecen, pero no a prevenirlas. Creo que esa es la falla más grande que tenemos como sistema que explica los números que vemos que no son los adecuados respecto a la mortalidad cardiovascular. Doctor Huelvas. Sí, Juan, en realidad yo estoy de acuerdo con Clara en el sentido de que... yo estoy de acuerdo con Clara en el sentido de que hay como la parte... ¿Hay un micrófono abierto? Ya, listo. Sí, decía que de acuerdo con la doctora Saldarriaga, aquí obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la actualización, la comunicación con nuestros pacientes, que el sistema de salud esté actualizado, que esté acorde con las nuevas guías, a veces cuesta un poco y cuesta un poco en la aceptación. Nosotros vemos que medicamentos que ya se están utilizando en otros lugares, por ejemplo, hay veces que nuestro sistema de salud es renuente o por lo menos muy demorado en aceptar la nueva terapéutica
y a sabiendas de que ya tenemos la evidencia contundente, muchas veces vemos las barreras para podérselas prestar a nuestros pacientes. Entonces yo creo que mucho depende obviamente de esa alimentación rápida para poder llegar a que estos pacientes sean manejados de la mejor manera y darle el mejor beneficio. Doctor Rodríguez. Perdóname, Juan, que no se escuchó muy bien la pregunta. ¿Cuál considera el principal determinante de la alta mortalidad cardiovascular en Latinoamérica? Bueno, el tema es bien complejo porque yo creo que eso compete a diferentes niveles del sistema. Desde el mismo problema médico, el tema de accesibilidad, el tema de oportunidad y definitivamente los sistemas de salud público que a veces son deficientes en nuestras... No hay política, digamos. Cada país tiene una política diferente y me parece que hay que verlo de una manera más global. De hecho, habrá que mirar y replantear, por ejemplo, cómo se plantean estrategias para reducción de mortalidad cardiovascular en los próximos años, modificando los PIB, los PIB, los Productos Internos Brutos de cada país, en cada sistema de salud. Yo creo que, como lo planteaste en temas de factores de riesgo que están definitivamente desbordadamente mal controlados, el tema de accesibilidad, como lo planteas, que creo que coincidimos en este tema, el gap que cuenta Hannes, que sin duda alguna esa es una preocupación porque hay una brecha grandísima entre la evidencia y hacerse efectiva la medicación que la tenga el paciente disponible. De hecho, lo estamos viendo en la evidencia científica, muchos medicamentos, prácticamente en muchos países de Latinoamérica puede tardar 1 o 2 años en que pueda tener ese paciente, que el impacto en mortalidad de las terapias que estamos viendo con nuevos medicamentos es lo que queremos ver en temas de salud cardiovascular, ¿no? Hablando ahora de salud cardiovascular, vamos entonces, doctora Múnera, ¿cree que los estudios clínicos reflejan adecuadamente la realidad en Latinoamérica? Gracias, doctor Juan Esteban. Yo considero que los estudios clínicos realmente no están revelando la realidad de Latinoamérica y nosotros tenemos que generar nuestros datos, nuestra información. Tenemos unas características propias de nuestro continente que es importante tenerlas en cuenta para que realmente se refleje y se conozca la realidad del continente en los ensayos clínicos. Doctor Baranchuk. Gracias, Juan. Hay un comentario en el chat del doctor Jaime Andrés Montes de Oca que creo que va en la misma dirección. Dice, buenas tardes, ¿estamos preparados en Latinoamérica para integrar Big Data y registros multicéntricos que orienten decisiones en tiempo real? Entonces, me gustaría expandir en lo que acaba de decir la doctora Múnera. Primero que tenemos que generar nuestra propia data, aplicar guías que fueron hechas en Europa o en Estados Unidos a países de México hasta la Argentina y países del Caribe, es impracticable. ¿Por qué? Porque es una medicina que está hecha por sistemas de salud que tienen muchísimos más recursos que los que tenemos en Latinoamérica, con una llegada e implementación mucho más rápida, producto de las cuestiones puramente económicas. Lo que no hay que confundir es aplicación de Big Data con tiempo real, porque lo que llamamos tiempo real en investigación es tremendamente subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros queremos saber qué pasa de México a la Argentina en un determinado tema, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad coronaria, esto requiere ya sea de registros, de encuestas, de consensos que llevan tiempos. Y esos tiempos uno podría conflictuarlos con lo de tiempo en tiempo real y podría conflictuarlo con el concepto de que la inteligencia artificial va a ser todo más rápido y eso va a ser mejor para todo el mundo. ¿Y eso cuándo se probó? ¿Cuándo se dijo que la implementación rápida de una guía no evaluada es mejor que la no aplicación de una guía? Yo en lo personal, si la guía no está adaptada para las necesidades latinoamericanas, algo que la Sociedad Interamericana de Cardiología trabaja muy intensamente y ahora existe
propia revista, que es la Revista Interamericana de Cardiología, donde se publican guías, consensus y formas de llegarle a los pacientes adaptadas a la realidad latinoamericana. Pero lo de tiempo real hay que tomarlo entre comillas, porque muchas veces vamos a necesitar más tiempo que lo que sería lo ideal para poder implementar guías que estén absolutamente bien controladas. Doctora Saldarriaga. Bueno, tú y yo hemos trabajado en varios ensayos clínicos. Yo quería contarles que lo que hemos visto recientemente es que el reclutamiento en Norteamérica ha disminuido y los pacientes que se incluyen en los ensayos clínicos en América Latina empiezan a crecer si ustedes revisan los últimos estudios. Yo te diría que sí reflejan la realidad, porque si revisas, por ejemplo, el uso de terapias de alto voltaje como resincronizador, desfibrilador, en los últimos estudios de insuficiencia cardíaca, los pacientes que se han reclutado en América Latina tienen el uso más bajo de esas terapias en comparación a otros lugares del mundo. El problema es que casi todos los pacientes que se incluyen en los ensayos clínicos vienen de grandes centros, de áreas urbanas de nuestros países, y probablemente no necesariamente son la realidad de los pacientes que viven en áreas rurales dispersas o en zonas diferentes a las grandes ciudades. Entonces, mi respuesta es sí, pero no. Sí reflejan parte de las diferencias que tenemos al resto del mundo, pero no necesariamente aplican a toda la población. Muchas gracias. Antes de seguir con la siguiente pregunta, los invito a que sigan dejando sus mensajes en el chat. Cuando terminemos este módulo de salud cardiovascular, vamos a las preguntas relacionadas a estos módulos para poder dar respuesta con los panelistas. La siguiente pregunta, doctor Vuelvas, es con respecto al impacto en salud. ¿Qué intervención poblacional tendría mayor impacto en nuestra región en la próxima década? Micrófono. Sí, es una excelente pregunta, Juan Esteban, gracias. Y es a la vez retadora, porque para mí lo que más impactaría es la detección temprana de nuestros factores de riesgo cardiovascular. Es una brecha que tenemos nosotros, es un problema que tenemos en la demora en establecer los diferentes diagnósticos de los factores de riesgo tradicionales. Lamentablemente, cuando nos damos cuenta, obviamente, ya el paciente está muy complicado. Yo creo que si comenzamos a trabajar de forma concatenada en los diferentes niveles de atención, y ese nivel 1, nivel 2, digamos, es capaz de lograr detectar esos factores de riesgo tradicionales y lograr prevenirlos, o por lo menos empezar a tratarlos, obviamente vamos a impactar en la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Yo creo que ese es uno de los principales retos que podrían tener nuestra cardiología en un futuro. Pero es que usted manda un escopetazo. Factores de riesgo, eso sí abarca todo, es una maravilla. ¿Qué opina el doctor Rodríguez? Claro, yo creo que el punto está en la detección, pero, Hannes, si hay detección sin intervención, no estamos haciendo nada. Yo creo que para mí, en los próximos 10 años, me parece que el tema de intervención poblacional lo pongo sobre la baraja, es la polipíldora. Me parece que en eso habrá que trabajar en los próximos años si uno quisiera intervención global de varios factores de riesgo. Ese sería mi punto de vista desde el punto de vista poblacional. Doctora Munera. Bueno, yo traigo otro concepto diferente. Para mí la intervención poblacional más importante sería las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Porque sería educar esa nueva mamá para que nosotros tengamos niños saludables. Es intervenciones en los niños para que nosotros después no estemos buscando medicamentos costosos para adultos llenos de factores de riesgo, sino la mamá que sepa el cuidado de los niños, la salud en su hogar, y que busquemos tener niños sanos, porque ahora tenemos niños con sobrepeso, obesidad, incluso hipertensos. Entonces yo haría desde la infancia, desde el embarazo, desde ahí, porque ya los adultos que estamos con factores de riesgo de enfermedades ya estamos, sino tratar de hacer un cambio generacional basado en la educación y en la prevención. Doctor Baranchuk. Vuelvo a la autocrítica propuesta por alguno de nuestros colegas. Nosotros, en respecto a prevención en factores de riesgo, hemos fracasado. Lo que se diseñó en los últimos 30 años que aprendimos la mayoría de los que estábamos en la universidad
hace 30 años o hace 20 años para los más jóvenes. Fracasamos, lo tenemos que aceptar. Manejo de la obesidad, un desastre. Manejo de la nutrición, un desastre. Manejo de la actividad física, un desastre. Manejo de la diabetes, de la hipertensión arterial y de las dislipemias. Estoy hablando de los factores de riesgo modificables, no de las cuestiones genéticas. Y desde mi humilde opinión, una de las cosas que nos faltó fue la integración multifactorial del cuidado. Creímos que como cardiólogos podíamos manejar estas 5 o 6 factores de riesgo cardiovascular. Y una de las cosas que estamos trabajando en el laboratorio es que pareciera ser que existe a nivel social un elemento que podría nuclear por lo menos 5 o 6 de estos factores de riesgo. Me refiero, digamos, a obesidad, falta de ejercicio, falta de adherencia a las indicaciones, aprobar y adoptar vida sana, ¿ok? Las cosas que podemos nosotros, o que más que podemos, que debemos discutir cada vez que vemos un paciente en el consultorio. ¿Y cuál sería ese centro nuclear? La soledad. Y no me refiero a la soledad definida o autodefinida. Yo quiero vivir solo porque soy más feliz viviendo solo que viviendo rodeado de familia, amigos y de sociedad. Me refiero a la soledad no buscada personalmente. Pareciera que eso nuclea el fracaso de los 5 o 6 factores de riesgo que podríamos modificar. Y que si como cardiólogos aceptamos que tal vez tenemos que trabajar de manera mancomunada con psicoterapeutas, con psiquiatras, con médicos clínicos que estén más acostumbrados a lidiar con los cambios que se deben sugerir para que una persona no viva sola, no viva en soledad sin comunicarse con nadie. Entonces creo que aceptar que ciertas estrategias que hemos puesto en funcionamiento finalmente no funcionaron, nos puede llevar a una aproximación multifactorial, donde seamos varios médicos de diferentes especialidades trabajando para mejorar cada una de esas condiciones del paciente. Doctora Saldarriaga. ¿No se oye? ¿Se oye? No, no tenemos audio ahí. Ahí. Doctora Clara, está apagado el micrófono. No. No se está oyendo. Vamos a esperar que la doctora solucione el problema del micrófono, pero yo en este punto, si quito la presentación, vamos pues porque me preocupa, estamos hablando de cuál sería la intervención en los siguientes 10 años y me preocupa que en el grupo de expertos que vamos a reunir no hay uniformidad con respecto a lo que vamos a hacer. Factores de riesgo. Qué pena, pero no me dejan prender el micrófono. Me activan el micrófono, por favor. Ahí ya está prendido. Doctora Clara, está apagado el micrófono. Ahí ya se oye. Es que ahí ya. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, no se está oyendo. Sí, ahí sí ya. Vamos a esperar que la doctora solucione. Está grabado, cae la grabación. Ahí ya puedes hablar. Problema del micrófono, no, pero yo en este... Arrastra la grabación. No se oye. ¿Ustedes están oyendo o no? No. Para que le confirmen por el interno, que creo que tiene que volver a salir y entrar. A ver, yo les mencionaba, y con esto abrimos de pronto el debate diferente, me preocupa que si vamos a reunirnos con los que hacen las políticas en salud, que era la pregunta que seguía. La pregunta que sigue es, ¿qué papel debe tener el cardiólogo en la generación de políticas públicas de salud cardiovascular? Nos van a invitar al gobierno canadiense, argentino, colombiano, latinoamericano, y vamos a llegar con políticas distintas. Estilos de vida, hábitos de vida, polipíldora, embarazo, el entorno social.
cómo trabajar para identificar de manera integrada las falencias y que el papel del cardiólogo sí pueda destacar. Ahí sí queda abierto el micrófono de los cuatro y empecemos a aclarar esto. Pero cualquiera de las aristas va encaminadas a control de factores de riesgo, Juan. Yo creo que por donde lo mires, la idea es que todos vamos a... Eso es querer salvar las tres opciones. ¿Cuál va a ser la política en 10 años? ¿O la polipíldora, o el embarazo, o factores de riesgo? Bueno, yo realmente, doctor Juan Esteban, yo pienso que la educación, o sea, la educación desde niño, desde el seno del hogar, desde el seno de la familia, la educación para la actividad física, la alimentación saludable, buscar el equilibrio físico y mental, todas esas esferas que sean implementadas desde la infancia. Y lo otro que hace la pregunta que tú tienes es ¿cuál es el papel del cardiólogo? En nuestras instituciones fortalecer áreas hacia la comunidad, hacia advocacy, porque algunos cardiólogos son más investigadores, más clínicos. Por ejemplo, en la Sociedad Interamericana de Cardiología tenemos el área hacia comunidad, tenemos advocacy, realizamos summit cardiovasculares tratando de integrar la cardiología, la clínica con las políticas institucionales. Nuestro presidente electo, el doctor Ricardo López Santi, estuvo con la Organización Panamericana de la Salud con estrategias directamente a tener impacto en la comunidad. Entonces es muy importante eso, tener en nuestras sociedades personas que sean líderes en estos aspectos para que nos ayuden a buscar esa unión con el gobierno, los cardiólogos y la clínica y la medicina basada en la evidencia. Creo que hay un punto muy importante y es prevención, y la prevención primordial y ir avanzando ahí. Ya que el doctor Baranchuk había empezado a partir de las preguntas, el doctor Jainer Méndez nos pregunta si somos responsables de la mala adherencia al polimedicar un paciente. Y ahí estaría enviándole la pregunta al doctor Rodríguez sobre el papel de la polipíldora. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la polipíldora en nuestros pacientes? Yo quisiera poner sobre la mesa y discutir, que identificáramos también cuáles han sido las barreras del por qué la polipíldora no ha sido, digamos, llevada a cabo como estrategia en la gran mayoría de todos los países de Latinoamérica. ¿Cuáles serán las barreras? ¿Serán problemas de mercadeo? ¿Serán problemas de más evidencia? ¿Será que es un problema de accesibilidad? No sé, pero yo creería que de ese punto de vista, como lo plantea el doctor en la pregunta, me parece que la polipíldora llegaría en parte a solucionar ese problema. Yo creo que lo veo así, incluso polipíldora futuro no de 3, sino incluso de 4 medicamentos que pudieran impactar en los grandes factores de riesgo que tenemos: obesidad, hipertensión, diabetes y lípidos. Yo creo que ese sería el futuro. Doctora Saldarriaga. Juan, yo creo que es una muy buena estrategia. Probablemente en algunas enfermedades se necesiten hacer ajustes, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, donde es necesario titular dosis de fármacos. Probablemente se necesite una aproximación diferente, pero sin duda creo que es una muy buena estrategia. Los pacientes aman tomar menos píldoras, en vez de tomarse 4, tomarse una, donde tengamos varios componentes. Creo que es una excelente solución para mejorar la adherencia. Gina Arango menciona que lo ideal sería invertirle a la parte de prevención y promoción y al entrenamiento a las diferentes áreas de la salud, consolidando un buen grupo interdisciplinario. Doctor Baranchuk, Jaime Trujillo pregunta cómo abordar la interacción médico-paciente cuando el paciente depende de herramientas de inteligencia artificial, especialmente ante posibles cuestionamientos al juicio médico. Estamos conectados telepáticamente porque estaba leyendo las preguntas y quería destacar específicamente el comentario del doctor Trujillo Ortiz. Es un tema fascinante. Se llama interfase. Parte de nuestros recursos para analizar un paciente ahora han quedado en manos de los pacientes. Por ejemplo, un smartwatch o un ¿cómo se dice? Un reloj capaz de detectar trastornos del ritmo cardíaco.
Entonces me sucede que tengo 15 minutos para ver al paciente, el paciente se sienta, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Doctor, antes de empezar, ¿le puedo mostrar lo que registré en el teléfono? Sí, por supuesto, claro. Me pasa el teléfono y tengo 362 PDFs que voy pasando de a uno, normal, 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 normal. Y mientras los estoy mirando, estoy pensando, ¿qué aspecto de la relación médico-paciente voy a tener que cancelar para poder mirar los 362 PDFs? Bueno, no lo reviso. Ok, sigo mirando, voy por el 180 y digo, bueno, no le pregunto cómo estuvo en los últimos 6 meses que no lo vi, porque eso consume un tiempo que lo tenemos que sacar del encuentro médico-paciente. Entonces, parte de nuestra dinámica va a ser la construcción de la interfase entre los mecanismos de inteligencia artificial que han recaído sobre la decisión de utilizarlos por parte del paciente, y uno de los elementos más críticos que yo encuentro es que ahora competimos con Dr. Google, que es el paciente se sienta enfrente nuestro y nos dice qué es lo que nosotros debiéramos hacer para ayudarlo. Y eso muchas veces es incompatible con lo que señalaba la doctora Clara, que son las guías médicas basadas en la evidencia. Nosotros no sabemos de qué parte de Google el paciente tomó la idea de que para tratar la hipertensión tiene que tomar un determinado medicamento o hacer determinadas cosas, y esto nos confronta en la relación médico-paciente con una predeterminación de lo que el paciente quiere. Lo mínimo que podemos hacer, yo creo, me encantaría escucharlo a Jaime y a Yanes también, es entender que la relación médico-paciente en el 2025 cambió y que tenemos que buscar interfaces donde esa inteligencia artificial, la data que tiene el paciente, nos llegue a nosotros a través de una cloud, que como tenemos el resultado del ecocardiograma que pedimos, también podamos tener el resultado de lo que el paciente detectó con su teléfono antes de la visita, para no tener que utilizar el tiempo clásico de interrogación, examen físico y recomendaciones, para que podamos nosotros entender qué es lo que el paciente detectó utilizando inteligencia artificial. Me parece que este nuevo lenguaje lo tenemos que aprender, y tenemos que aprender a defender la relación médico-paciente, donde el paciente viene con una demanda y nosotros hacemos lo mejor para ayudarlo. Complementos cortos a este análisis, doctor Vuelvas. Sí, gracias. Hay una de las cosas que hay que diferenciar. Hay que diferenciar la desinformación de la verdadera información real y que tiene evidencia que de pronto te puede dar la inteligencia artificial. Perdón. La desinformación viene dada generalmente por videos, por comentarios de personas ajenas que de pronto impactan dentro de nuestros pacientes porque manejan un lenguaje más coloquial y el paciente lo ve como más cercano. Y lo otro es obviamente la información que el paciente puede tener de la inteligencia artificial, pero con evidencia absoluta. Yo creo, como le decía el doctor Baranchuk, que la relación médico-paciente es clave, fundamental, para solucionar todas las dudas que el paciente tiene. Cuando uno tiene un paciente enfrente, uno tiene que decirle con claridad qué es lo que tiene el paciente, cuáles son nuestros objetivos, y de último, siempre preguntarle, ¿qué entendiste acerca de lo que yo te acabo de decir? ¿O cuáles son tus dudas? ¿Cuál crees tú que serían las principales barreras para que podamos sacar adelante este tratamiento, esta indicación? Pero la relación médico-paciente es fundamental, primero, para quitar los humos que genera la desinformación, obviamente que inclusive viene alimentada por algunos pseudomédicos, y otra, obviamente, de la información que ellos puedan obtener de la inteligencia artificial, pero que de pronto no lo entienden perfectamente. Nosotros somos la persona capacitada para dilucidar y darle la interpretación definitiva para que el paciente se vaya, digamos, bien informado y sea adherente a lo que nosotros estamos indicando. Necesito que ustedes me colaboren para ir haciendo respuestas más cortas, porque se me está llenando el chat y ni con inteligencia artificial alcanzaré a responder todas estas preguntas. ¿Algún complemento a este tema de inteligencia artificial, doctor Rodríguez? Corto, yo coincido por favor. En parte con lo que plantea Adrián, y yo sí estoy convencido que la relación médico-paciente ha cambiado, y ahí me adelanto a las próximas preguntas, porque creo que estamos formando ahorita
médicos cardiólogos del siglo XIX y este tema cambió el proceso de formación y de atención. Yo creo que sin duda alguna debemos montarnos en esta relación médico-paciente basada en la inteligencia artificial, pero sin perder el humanismo médico, y creo que hay que construir ahora la nueva semiología médica artificial, que yo creo que es el nuevo lenguaje. Roberto Gómez habla del costo de los medicamentos y complemento a esto, habla Pedro René Sánchez, es si yo pongo 5, 6, 7 medicamentos en una polipíldora, será mejor para el manejo integral, pero será más impagable, será otra gran barrera para nuestros pacientes. Otro punto importante que mencionan, ahí está Mateo de las Salas, hablar de la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, integrar cuidado primario, cuidado secundario. Mencionaban también al inicio, es integrar otros servicios, como lo decía Tito Forero, terapia física, nutrición, enfermería y otras especialidades. También lo reforzaba Andrea Buitrago y era un enfoque salutogénico. Hasta ahí vuelvo y retomo, si paramos el conversatorio, pero cuando yo veo lo que quedaba por hablar, que era en educación médica, la pregunta es, en este mundo de inteligencia artificial que mencionaba Jaime al comienzo y que es un tema a tratar, ¿cómo entonces abordar la educación de los nuevos médicos con inteligencia artificial, la atención de pacientes que llegan con un concepto distinto y un enfoque distinto? Y lo otro es los médicos de redes sociales. ¿Cómo trabajar con todo este boom de tecnologías que estamos viendo enfocados ahora? Doctora Saldarriaga. Bueno, Juan, muchas gracias. Yo creo que es súper importante, que hay cosas que siguen siendo del siglo XIX y no podemos olvidar, como la empatía, la relación médico-paciente, pero sin duda hay que enseñarle a las personas dónde buscar la verdad. Yo creo que no todos los sistemas de inteligencia artificial son perfectos y te van a dar la respuesta correcta a la solución de un paciente. Creo que hay que enseñarles a utilizarlos con responsabilidad. Respecto a las redes sociales, creo que también tenemos que ser críticos respecto al conocimiento que se genera a través de ellos, así como hay sitios que son, digamos que muy serios y brindan información adecuada, pues también hay que enseñarles a ser críticos con lo que escuchan y la manera en que se forman y aprenden. Creo que esa sería mi visión de lo que tenemos que hacer en la actualidad. Doctora Munera. Gracias, doctor Juan Esteban. Yo pienso que en la formación de las personas y de los médicos jóvenes tenemos que enseñarlos a ser adaptables, a ser dinámicos, a ser flexibles. ¿Por qué? Porque se vienen una gran cantidad de tecnología, una gran cantidad de conocimientos que se le exige al médico, se exige saber de liderazgo, resolver conflictos, parte administrativa, etcétera. Entonces, es enseñarles una atención centrada en el paciente, centrada en el manejo, pero que sean flexibles para los cambios a los cuales se van a ir enfrentando, que tengan la posibilidad de explicarle en una forma armónica a los pacientes y a la comunidad todas las diferentes estrategias. Entonces yo lo resumiría en que sean médicos dinámicos, adaptables, flexibles. Doctor Baranchuk. Audio. Tienes el micrófono cerrado. ¿Me ayudan habilitando el micrófono del doctor Baranchuk? Ahí ya. Hola, hola. Sí, ahí, ya, ahí. doctor. Doctor, una pregunta con respecto a inteligencia artificial y avanzando un poco de esto es, ¿cree usted que porque le hemos tirado muy duro a la inteligencia artificial en muchas cosas? ¿Cuál sería para usted el papel de la inteligencia artificial para cerrar las brechas que existen entre atención de instituciones de alta complejidad o mayores recursos y otras con menor recurso o menor incapacidad tecnológica?
Creo que esa es una decisión social que poco tiene que ver con la inteligencia artificial. No hemos logrado integrar a los centros comunitarios dentro de estructuras de salud pública global exclusivamente basados en una cuestión social, que son muchos de los estados de nuestro continente no están dispuestos a invertir lo que hay que invertir para hacer una verdadera integración. Y la inteligencia artificial nos puede traer algunas cositas. Por ejemplo, transmisión inmediata de electrocardiogramas que todavía se pueden obtener, por ejemplo, en ciudades en las muy altas alturas o en las regiones no andinas, pero muy alejadas de centros, con mayor grado de complejidad. Me da la sensación de que estamos poniendo en la inteligencia artificial una esperanza que en verdad hay que ponerla, como decía la doctora Múnera, en la integración entre los médicos cardiólogos y los políticos a nivel de las altas estructuras sociales, como puede ser la Pan American Health Organization, PAHO, o la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, donde se estimule a los estados a invertir en que esos centros que estamos ya llamando de menor capacidad tecnológica tengan mayor capacidad tecnológica en todos los aspectos, donde se pueda hacer un ecocardiograma en una ciudad que cubra a 1,5 millones de habitantes en el medio de la nada. Entonces, me parece que no le tenemos que pedir a la inteligencia artificial, sino a nuestros estados un mayor compromiso con la salud pública. Bueno, desafortunadamente el tiempo es corto, pero hay que ser estrictos, hay que respetar el tiempo de todos y para tal fin yo quisiera que en el orden que empezamos, Juan, en ese mismo orden, vamos dando un mensaje cada uno de cuál cree que va a ser el futuro de la salud cardiovascular en Latinoamérica, desde la perspectiva inicialmente de la doctora Múnera. Bueno, yo insisto en la prevención desde la infancia y la integración de todo el cuidado general de la salud con las distintas especialidades y la integración entre las sociedades científicas y los gobiernos. Doctor Baranchuk. Yo agrego a lo dicho por Ana Múnera, educación, investigación y transmisión de conocimientos intergeneracionales, incluir a colegas jóvenes dentro de las posiciones de liderazgo para que nosotros nos podamos nutrir de todo esto que se está viniendo, este lenguaje que decía Jaime de la inteligencia artificial y de cómo aplicarla clínicamente. Educación, investigación e integración intergeneracional. Doctora Saldarriaga. Educación, investigación. Juan, yo creo que el futuro es sacar la prevención del consultorio y llevarla a donde están las personas en riesgo y apoyarnos en todos los otros actores del sistema de salud, enfermería, todos los otros, las otras personas que trabajan con nosotros. Yo creo que ese es el futuro. Doctor Vuelvas. Sí, yo creo que el futuro está obviamente, ya lo dijeron, la prevención. 2, la detección temprana de los factores de riesgo. Para mí es sumamente importante en diferentes niveles, ojalá en el primer nivel, y superar, digamos, las barreras que existen en esos niveles de atención, tanto primaria como secundaria, terciaria y nivel 4. Lo mismo es que tomemos al paciente desde el punto de vista interdisciplinario. Ya la cardiología perdió las barreras, por eso sabemos algo de nefrología, de endocrinología, etc. Entonces, yo creo que tener el paciente en relación, en forma interdisciplinaria, va a lograr tener mejores resultados. Doctor Rodríguez. 2 cosas. Prevención, pero bajo un modelo de política que sea plausible en la población latinoamericana, en un concepto que sea global, macro, pero que sea una política. Si no hay una política, es muy difícil sectorizar el control de los factores. Y mi segunda mensaje de esta noche, quiero transmitir que creo que esta es la brecha, la ventana de oportunidad para nosotros como sociedades científicas
de ese proceso de retransformación de las sociedades debemos adaptarnos ahora a hacer educación médica basado en todo este tema de cómo llevar educación médica basada en inteligencia artificial, pero también creo que se abre una ventana de oportunidad, creo que lo comentaba Adrián, cómo podemos nosotros hacer ese puente entre los que mandan, que son los políticos, los que toman las políticas, y nosotros que somos los que podemos aterrizar todo este tema de la inteligencia para que sea llevada a una mejor política y que sea bien utilizada la inteligencia bajo un modelo que se pueda plantear de política de salud pública en control de factores de riesgo cardiovascular. Ya vamos a cerrar, y para cerrar retomo el conversatorio, se llama ¿Hacia dónde va la cardiología en Latinoamérica? Y ahí voy a hacer 3 preguntas diferentes, respuestas muy cortas, 10, 15 segundos. Doctor Baranchuk, doctor Rodríguez, ustedes son presidentes pasados de la Sociedad Interamericana y Sociedad Colombiana. La pregunta es, respuesta corta, uno de los puntos que ustedes consideran que les faltó hacer en su gestión en cuanto a proyección cardiovascular. Doctor Baranchuk. ¿Me ayudan con el micrófono? Ahí. Hola. Creo que uno de los puntos más críticos es la implementación de estructuras multifactoriales. Quiero decir con esto, la Sociedad Interamericana de Cardiología tiene que trabajar mancomunadamente con sociedades interamericanas que cubran otros aspectos, medicina interna, diabetes, obesidad, salud mental. La integración entre salud cardiovascular y salud general nos va a ayudar a poder planear estrategias comunes más eficaces. Doctor Rodríguez. Para mí el deseo reprimido y que me siento frustrado es no haber trabajado un tema que lo sueño, que es el tema de las redes integradas. Me parece que ese tema, cómo integrar los diferentes sectores, y lo planteaba Hannes, desde la prevención primaria, secundaria y terciaria, y cómo montar una red nacional integrada en el control de la enfermedad cardiovascular. Me parece que ese es el reto de lo que yo realmente creo que quisiera haber trabajado más en ese tema. ¿Cómo nos vemos a futuro desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, doctora Saldarriaga? Para mí, que los sueños que diferentes sectores, y lo planteaba Hannes, desde la prevención primaria, secundaria y terciaria, y cómo montar una red nacional, ese es el reto de lo que yo... ¿Cómo nos vemos a futuro? Juanes. Ahí ya. Tenemos el problema de audio con la doctora. Hacia el futuro como sociedad colombiana. Está quedando con delay. De cardiología, nos vemos como una sociedad fuerte que integra, que motiva. Doctora Múnera, desde la Sociedad Interamericana de Cardiología. Sí, doctor. Yo desde la Sociedad Interamericana de Cardiología veo, me sueño. Personas jóvenes a crecer, a liderar. ¿Me escuchas? Cerrando el audio. Micrófono, el del doctor Hannes. Bueno, yo desde la Sociedad Interamericana de Cardiología, ¿cómo veo todo? Yo veo un continente unido, un continente donde los países que tengan más educación le puedan ayudar a otros, donde las experiencias exitosas podamos compartirlas con otros países, donde podamos apoyarnos y unirnos como continente, no vernos como con limitaciones o con fronteras. Tenemos una población latina donde unas características de nosotros son muy típicas, entonces veo un continente absolutamente unido, sólido, compartiendo conocimientos, experiencias positivas, apoyándose. Doctor Vuelvas, usted asume en la presidencia de la Sociedad Colombiana. Con todo esto que hemos visto,
dificultades, retos, fortalezas, ¿cuál es uno de sus principales metas a implementar en su próxima presidencia? Esteban, gracias por la pregunta y ya vio el spoiler enseguida. 3 cosas fundamentales. Comunidad, integración con la comunidad, y para eso tenemos la Fundación Colombiana del Corazón. 2, investigación clínica. Tú estás allá delante de eso, así que me tienes que apoyar en este sentido. Y 3, formación de nuevos líderes en cardiología. Es clave, fundamental que los nuevos líderes se hagan notar. Excelente. Doctora Saldarriaga. Se desconectó y textualmente ella me dice, lo que yo quiero decir es que veo la sociedad como un lugar de formación de futuros líderes. Mucho que se ha hecho, estamos haciendo y somos todos conscientes de que nos queda muchísimo por hacer. No por eso la enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de muerte, no solamente en todo el mundo, sino en nuestro continente y en nuestros países. Yo quisiera agradecerles de verdad, en cabeza de la doctora Múnera y el doctor Baranchuk, a la Sociedad Interamericana de Cardiología, a la doctora Saldarriaga, al doctor Vuelvas, al doctor Rodríguez de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, por habernos acompañado en esta conferencia inaugural de otro evento académico que no busca más que acercar el conocimiento, acercar a los colegas, acercar a los profesores y amigos para que podamos seguir creciendo en conocimiento y buscar desde la prevención primaria hasta la terciaria y más allá lo mejor para nuestros pacientes. A todos ustedes, muchísimas gracias, doctora Múnera, doctor Baranchuk, doctor Rodríguez, doctor Vuelvas y la doctora Saldarriaga. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo a este congreso y estamos seguros que seguiremos trabajando mancomunadamente por y para nuestros pacientes. Con muchísimo gusto y les deseamos todos los éxitos en el Congreso Internacional de Cardiología Cardiolili. Gracias. Muchas felicidades. Juan Esteban, gracias Cardiolili. Un gran abrazo.